Vamos a dar lectura a la palabra en Marcos 10:45. Un solo versículo vamos a dar lectura. No voy a hablar mucho, nomás 15 minutos. Gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tengan, hermano, se puede poner de pie en reverencia a la palabra. Amén. Marcos 10:45. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hablar en nombre de Jesús. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa noche ya, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Eres grande en misericordia, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Espíritu Santo, bienvenido. Que sea usted, Señor, obrando en nuestra vida. Que sea usted instruyendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, dándonos la sabiduría, dándonos, Señor, el entendimiento para poder servirte, Señor, como tú quieres que te sirvamos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. En esta hora te adoramos, te exaltamos, Señor, y cancelamos en el nombre de Jesús todo lo que se quiera interponer al conocimiento de tu verdad. Lo echamos fuera por el poder de tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, te damos un fuerte aplauso, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hermano, ya van tres temas, tres veces que se ha predicado de esto, ¿verdad? 3 semanas predicándose del servicio a Dios. Entonces, la semana pasada mi hermana Carmelita predicó acerca también de este tema, del servicio a Dios. Yo creo que este es un tema controversial, que Dios nos está hablando a través de este tema. Personalmente, el Señor ha hablado en mi vida, ¿verdad? No sé en su vida qué es lo que Dios haya hablado a través de estas palabras que se han estado predicando, de estos mensajes. ¿Y sabe por qué está sucediendo o aconteciendo esto? Porque realmente, hermano, Dios quiere que le sirvamos con todo el corazón. Dios quiere instruirnos. Y no digo que no le servimos a Dios, le servimos a Dios. Pero el servicio a Dios muchas veces tenemos un concepto equivocado, pensamos que es de una forma y nos acomodamos a esa forma de servir, pensando que servimos a Dios o con cierta cosa que hacemos pensamos que es suficiente ya. Pero realmente, hermanos, el servicio a Dios va mucho más allá. Gracias, hermano. Mateo 10:45. 42, perdón. El servicio a Dios, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, dice que levantó a Moisés. Moisés fue y se presentó al faraón. Y Moisés le dijo a faraón, nosotros, le dijo, tenemos que ir al desierto, camino de 3 días, para servirle a Jehová Dios. Y aquí hay algo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque faraón en una ocasión estuvo de acuerdo en que fueran a servirle a Dios, pero con una condición. Le dijo, vayan todos los varones, pero dejen todas las mujeres, los niños, y dejen sus ganados. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Moisés hacia faraón? Nosotros, dijo, tenemos que ir 3 días de camino al desierto para servirle a Jehová, pero tenemos que ir con todo porque no sabemos con qué le vamos a servir a Jehová.
no sabemos con qué le vamos a servir, es necesario empezar a servir a Dios, pero con todo. Muchas veces queremos servirle en una sola parte, en una sola área, pero es necesario, hermano, estar dispuestos a entregar todo al servicio a Dios. Amén. Es necesario entregar todo. El pueblo de Israel, Moisés hablando por el pueblo, dijo: nosotros tenemos que llevar todo porque no sabemos realmente qué es lo que Jehová nos va a pedir para el servicio. Amén. Y Moisés continuó haciendo los milagros y prodigios a través de la vara que Dios le había dado, ¿verdad? Hasta que Faraón no le quedó de otra más que dejarlos ir. Con todo dice. Pero aquí hay algo más, mire, hermano. El pueblo estaba saliendo, estaba siendo libertado. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Pero note que Dios no lo sacó directamente de la tierra prometida. Dios lo sacó, dice, al desierto, para que le presentara servicio. Cuando Dios se le presentó a Moisés, le dijo: y esto va a ser por señal. Cuando tú libertes al pueblo de Egipto, me van a servir en este monte. ¿Sabe dónde estaba? Dice Moisés. Dice que Moisés llevó las ovejas de Yetro, su suegro, dice, a través del desierto hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Pero qué tremendo es servirle a Dios en el desierto cuando estamos pasando por una situación. Dice la escritura que el desierto era un desierto ancho, grande y espantoso. Dice que había serpientes, había escorpiones. Y qué duro es servir, de verdad, cuando estamos entre escorpiones, entre serpientes. Qué duro es que cuando vamos caminando no sabemos dónde vamos a pisar. Pero aún así el pueblo estaba dispuesto a servir a Dios, aún en ese desierto. Pero hay algo más importante, que en el desierto, hermano, allí estaba la presencia de Dios, allí estaba la columna de fuego, allí estaba la nube que los cubría de día. Amén. Allí estaba el agua que fluía de la roca, allí caía el maná del cielo, allí aparecían codornices para que comieran carne. Amén. Porque allí estaban sirviéndole a aquel que los había libertado de allá de la esclavitud de los egipcios. Amén. Ahí estaba el pueblo en el desierto. Que a veces pasamos nosotros por esos desiertos. ¿Cuántos pasan por desierto? Amén. A lo mejor más yo, ¿no? Hermano, pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios aún en medio del desierto, entre serpientes y escorpiones. Dice que el desierto era un desierto grande y espantoso. O sea, no era nada bonito. No era nada agradable. Pero aún el pueblo le servía a Dios en medio de ese desierto. Ahora, volviendo al versículo que leímos, Jesús, en este versículo que leímos, Marcos 10:45, Jesús está mostrando el verdadero propósito por el cual Él vino a este mundo. Dice que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Allí Jesús empieza a hablar de su verdadero propósito por el cual estaba en esta tierra. Entonces, pues Jesús, en este versículo, hermano, lo podemos dividir en tres partes. Jesús demuestra cuál era su verdadero propósito aquí en esta tierra. Era de servir a usted y a mí. Aún usted y yo todavía ni nacíamos, pero Él ya sabía que un día íbamos a estar aquí. Amén. Y Él se ofreció a servir para que usted y yo estuviéramos aquí. Él se ofreció su vida, dice, ¿para qué? Para rescatarnos a nosotros. ¿De qué nos iba a rescatar?
tenga poder con la potestad del pecado y traernos, dice. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos a Él. Jesús empieza en este versículo a enseñarle a sus discípulos que el poder y la influencia que un ser humano puede obtener o adquirir en esta tierra no debería de ser una fuente de orgullo y arrogancia. Allí les empieza a enseñar Jesús que el poder y la influencia que un ser humano puede adquirir sobre esta tierra no debería de ser una fuente de orgullo y arrogancia, sino una herramienta para servir a otros. Es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos en este versículo. Acuérdense que versículos atrás vienen dos hombres, dos discípulos, y le empiezan a pedir que les dé un puesto, que les dé un cargo donde ellos pudieran estar, donde él fuera el primero y ellos fueran los segundos, o sea, en pocas palabras, su mano derecha. Pero Jesús les empieza a enseñar acerca del poder que puede adquirir uno, que no debería de ser una fuente de arrogancia o de orgullo. Lamentablemente sucede cuando un ser humano adquiere el poder o tiene una influencia muy alta. Lamentablemente ese poder lo usamos a veces para subyugar a otros en lugar de servirle. Y tenemos como ejemplo a todos los políticos. Mientras andan en la campaña, hermano, ahorita andan a todo lo que dan porque quieren un puesto. Pero cuando se sientan, cuando adquieren ese puesto, ese poder, hermano, si usted quiere que lo atienda, tiene que, no sé, qué tanto tiempo pueda llevarse ahí haciendo para que lo puedan atender. Pero sin embargo, en estos últimos días, aquí lo he visto en la Shoya. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando adquieren el poder, la influencia que ellos buscan, empieza a trabajar el orgullo y ya te ven, ahorita se igualan aquí andan por las calles, pero ya cuando están allá no te le puedes aceptar porque un policía te detiene. Es ese orgullo. ¿Y sabe qué es el orgullo? Es un principio satánico. Acuérdense que por orgulloso lo tiraron de del cielo. Ahora, Jesús empieza a enseñar en este versículo a sus seguidores que el verdadero liderazgo consiste en el servicio y el sacrificio por otros. Jesús estaba dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, dice. Aquí hay algo, hermano, que no dice por todos. Acuérdense que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Entonces, hay algo bien importante. Yo ahorita les comenté acerca de lo que la hermana predicó. La hermana dijo, ella dijo que se necesitan 3 requisitos para ser un servidor. ¿Cuántos se acuerdan de esos requisitos? Porque estudiaron la semana pasada. Servir, adorar. ¿Cuáles? Servir, adorar y ministrar. Servir, dice la hermana Yolanda. ¿Qué más? La hermana Carmelita nos habló de 3, hermanos, que yo me lo grabé, no sé usted, porque estaba atento a lo que decía. Aunque esté agachado, de repente estoy escuchando. Amén. Pero la hermana nos dijo que para ser un servidor se necesitan 3 requisitos. Primeramente, ser un adorador de Dios. Número 2, dijo que teníamos que ser siervos. Y número 3, tenemos que ser obedientes. Para servirle, para ser un servidor de Dios. Pero escudriñando, hermano, las escrituras, me doy cuenta que muchas veces pensamos que el servicio a Dios es participar en todas las actividades de la iglesia. Pensamos que ese es el servicio a Dios.
Hermano, pero yo quiero decirte en esta hermosa tarde, una hermosa noche, el servicio a Dios no es que tú estés en todas las actividades de la iglesia. El servicio a Dios, cuando tú le estás sirviendo a Dios, es cuando tú estás adorando allá en secreto. Amén. Así lo hacía Jesús. Jesús tenía esos 3 requisitos. Jesús subía al monte y para tomar una decisión, él tenía una comunicación con Dios. Él estaba sirviendo a Dios porque él se iba al monte a tener una intimidad con Dios y allá le revelaba a Dios lo que él quería que hiciera. Allá Dios le revelaba y él bajaba y ya no le estaba sirviendo a Dios, le estaba sirviendo ¿a quién? Acuérdense, ¿a quién fue lo que le sirvió cuando multiplicó los panes? Le estaba sirviendo a la gente. Amén. Entonces, nosotros para poder servirle a Dios, hermano, tenemos que tener un tiempo con Dios. Ahí empieza el verdadero servicio a Dios. Porque ahí vamos a adquirir realmente lo que Dios quiere que hagamos. Ahí realmente vamos a darnos cuenta si somos obedientes a lo que Dios nos dice. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos siervos de Dios o no somos siervos. Ahí empieza el servicio en la intimidad con Dios. Ahí empezó Jesús. Acuérdense que Jesús fue llevado, dice, ¿a dónde después de su nacimiento? A Egipto. Después fue llamado, dice otra vez, ¿a dónde? A Nazaret. A Galilea, dice, a una ciudad llamada Nazaret. Pero Jesús dice que cuando empezó su ministerio, Él empezó su ministerio, hermano, y tomó un tiempo de 40 días a solas con Dios. Allá empezó a servir a Dios, así como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? ¿A dónde fue a servirle a Dios? Al desierto. Entonces, ¿a dónde fue Jesús después que fue lleno del Espíritu Santo? Al desierto. ¿A dónde fue Moisés a platicar con Dios? Allá en lo alto, dice el monte Horeb. Pero, hermano, dice la Escritura que había otro hombre que estaba siempre con Moisés, que también se aventó 80 días de ayuno junto con Moisés. Moisés le servía a Dios, hablaba con Dios cara a cara, y Josué, dice, era el servidor de Moisés. Amén. Josué, dice, era el servidor de Moisés. Entonces, hermano, lo que yo quiero recalcarte en esta noche, el verdadero servicio a Dios empieza en la intimidad. Amén. Empieza en el desierto. No esperes a tener un montón de propiedades para servirle a Dios. Y esto se lo digo, hermano, mira, había un hermano que decía, mira, va a pasar una lobo de esas nuevas. Y decía, un carro de esos quiero para irme a predicar. Y le estoy pidiendo a Dios un carro de esos para ir a predicar, ¿Y sabe qué fue lo que Dios le dio primero? Una charapita como de certificado de Dios. Pero ni así le sirvió a Dios, mejor decidió apartarse. Imagínense si Dios le hubiera dado un carro del año, una lobo del año. Hermano, a veces queremos servirle a Dios en la abundancia. E ignoramos que Dios en el desierto, Dios envía maná del cielo. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero jamás recibieron en la tierra prometida lo que recibieron en el desierto. Jamás volvieron a recibir el alimento espiritual que recibían de arriba, el alimento que caía del cielo. Pero usted y yo hemos adquirido un mejor alimento, un mejor pan, dice, porque Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Amén. Y es el que da vida, dice, al ser humano. Jesús. El pueblo de Israel lo rechazó cuando Dios les dio este verdadero pan que desciende del cielo. Ahora, ¿estamos dispuestos a servirle a Dios en el desierto?
Estudiando la palabra, hermano, me doy cuenta que hay un requisito mucho más importante para poder ser un servidor de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Josué, capítulo 24, verso 15. Amén. Allí Josué, que era servidor de Moisés, dice que reunió a toda la nación de Israel. Y él se puso de pie y les dijo, escojan, o en otra versión dice, decidan a quién le van a servir. Si a los dioses de los amorreos, dice, en cuya tierra habitáis, o al Dios que los sacó de Egipto. Y este hombre tomó una decisión, dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto puede decir? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Aún en el desierto, aún en la abundancia. Gloria a Dios. Se necesita tomar una decisión para poder ser un adorador. Se necesita tomar una decisión para convertirte en siervo. Necesitamos tomar una decisión de obedecer. Por encima, hermano, de todos estos requisitos está el primer requisito que necesitamos es decidirnos. Es decidirnos a servirle a Dios. Hay muchos que decimos que es muy difícil servirle a Dios. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Yo siempre he estado en contra de lo que es cuando una persona dice que es muy difícil servirle a Dios. Porque la Escritura a mí me dice otra cosa. Dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Solamente tenemos que tomar una decisión de servirle o no servirle. Muchas veces tenemos que tomar una decisión de venir a la iglesia o quedarnos acostados en casa. ¿Por qué? Porque a veces llegamos cansados. Pero esto es de decisión, hermano. El servicio a Dios es de decisión. Y recuerde esto, que para poder servirle a Dios necesitamos tener una intimidad con Dios allá, a solas, en el desierto. Cuando tú estés pasando por el desierto, allí Dios quiere que le sirvas. Si estás pasando por tribulación, allí Dios quiere que le sirvas. Es duro, pero no es imposible. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando uno decide servirle a Dios, no lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Cuando yo decido servirle a Dios, no lo hago con mis propias fuerzas. A veces mi cuerpo está cansado, la carne no quiere, pero ahora sí que a veces te digo, ahora sí, Carlita, si te cansa, vámonos. Porque a veces la carne quiere acostarse a dormir. Pero allí es donde tenemos que tomar una decisión para servirle a Dios. El servicio a Dios, como les decía ahorita, va mucho más allá, hermano, que estar trabajando. El servicio a Dios empieza allá en la intimidad. Allí empezamos a servir a Dios. Allí empezamos a adquirir lo que Dios quiere que hagamos. Allá en la intimidad. Y como les decía, Jesús enseñó que cuando obtengamos un reconocimiento, un poder o una influencia, no la tomemos como una fuente para enorgullecernos, que el orgullo se apodere de nosotros y la arrogancia, sino que sea una herramienta para servir a otros. El pastor nos ha testificado mucho, hermano, mucho. Muchas veces nos ha testificado y dice que él le pidió un cargo al Señor para servirle. ¿Y qué sucedió? Dice, se empezó a ir para otras partes. Entonces, hermano, tú y yo somos propiedad de Dios. Amén. Recuerden que estamos sellados con el Espíritu Santo. Y debemos estar dispuestos como siervos a servirle a Dios, no importa la hora que sea. No importa la circunstancia en que estemos pasando.
está dispuesto. Como te decía ahorita, pero vuelvo a reiterar, el servicio a Dios, hermanos, no es que tú vengas nomás a participar en todo, también debes de tener un tiempo para Dios, para servirle verdaderamente a Dios, un tiempo de intimidad, un tiempo de oración, un tiempo, hermano, de lectura de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo no leemos la palabra, hermano, olvídate que vamos a saber cómo servirle a Dios. Ni vamos a conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es necesario el servicio a Dios, empezar con el servicio a Dios primeramente, porque para poder servir a otros. Porque si nosotros no tenemos con qué servirle a otro, estamos perdidos. Es necesario, hermano, seguir el consejo de Jesús. Jesús vino y tomó el lugar de nosotros. Jesús vino y dio su vida en rescate por muchos. Y allí empieza el servicio. Cuando empezamos a servirle a Dios, tenemos que ser dirigidos por Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos lleve al lugar correcto. Yo les voy a decir algo, hermano, y no es para la gloria de Dios. El pastor me dijo un día, hermano Gabriel, empiece a orarle a Dios, ¿a dónde va a ir a predicar? Empecé a orar. Y un día, yo ni sabía que existía el Real de Cristo. Estaba orando, hermano, y clarito escuché que me dijeron el Real del Carmen. Y yo empecé a preguntar si había alguna colonia que se llamaba así, y ya me dijeron que había. Y por eso estamos ahí, hermano. Yo les dije a los pastores, y aquí están los frutos. Esos son los frutos de allá, hermano. Y saben que el diablo se levantó, hermana Patricia, a lo mejor usted no sabe, pero nos quisieron garrotear ahí. Sí, sí, hermano. No querían que predicáramos. Pero ¿saben cuál fue mi respuesta? Digo, nosotros venimos en el nombre de Jesús y por una revelación de Dios, por una visión de Dios, y quieran o no quieran, vamos a predicar. Amén. Y el Señor avergonzó al diablo. Y para la gloria de Dios, hermano, nos sigue avergonzando porque aquí está. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque es lo que te estoy diciendo. Para poder servir a Dios tenemos que ser dirigidos por Dios. Tenemos que preguntarle a Dios allá en la actividad. ¿Se fijan? Que si hubiéramos salido siendo loco, porque yo creo, porque yo pienso, las cosas no se hacen haciendo. Y créanme que estoy aprendiendo, hermano, a servirle a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos aprendiendo a servirle a Dios. Hermanos, denle un aplauso fuerte a Cristo.